Y esta mañana hablaremos sobre Gedeón. Pues es una historia que posiblemente todos conocemos, o algunos tal vez no la conocen muy bien, otros la han leído muy profundamente, pero es una historia muy interesante y tiene que ver con el liderazgo. Y es que estamos pensando y creyendo que la iglesia debe tener un liderazgo adecuado, un liderazgo que esté cimentado en la palabra de Dios, que esté cimentado y dirigido por el Señor mismo. Y eso es lo que queremos hablar esta mañana. Y el domingo pasado se estuvo hablando hasta la vida de Josué, ¿verdad? Y terminamos oyendo pues que Josué falleció y los periodos que el pueblo de Israel va concurriendo según la Biblia son de 40 años. Y yo me estaba ya poniendo a pensar que yo ya tengo 40 años, pero no de edad, 40 años de estar asistiendo, un poco más de estar asistiendo a mi iglesia, amigos, y por lo tanto ya deberían haber otros líderes que me estén sustituyendo, ¿verdad? Más o menos por ahí estaría el asunto. Pero le voy a pedir que tenga lista su Biblia en Jueces capítulo 6. Ahí está la historia de Gedeón. Pero antes vamos a hacer un pequeño repaso, por decir así, de los capítulos anteriores, porque en el capítulo 2, en el versículo 11, encontramos una frase que es la que quiero que ustedes me ayuden a demostrarme que me están escuchando, porque a veces parece que no me están escuchando. Bueno, lo bueno es que no predico muy frecuente, ¿verdad? Hay una frase ahí en el versículo 11, dice, después de la muerte de Josué, pues se levantó otra generación, y en el versículo 11 de Jueces capítulo 2, versículo 11, dice una frase muy, como diríamos, muy dura. Dice, después los hijos de Israel, o sea, después de que había muerto Josué, habían pasado ya unos 40 años, y dice, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Y entonces, como esta es una frase que se repite varias veces en esta parte, entonces yo le voy a pedir a usted que cuando yo diga, y los hijos de Israel, ustedes van a decir, hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. No está difícil, ¿verdad? Así que vamos a hacer una prueba. Y los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Esa es la frase. Cada vez que yo diga, y los hijos de Israel, ustedes inmediatamente van a responder, hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Bueno, ¿qué pasó? Hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Y qué fue lo primero que hizo el pueblo de Israel? Hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Qué chispudo el hermano, mire. Bueno, lo que hicieron los hijos de Israel fue lo que más Dios les había encomendado que no hicieran. El primer mandamiento que Dios le había dado al pueblo de Israel fue, no te harás dioses ajenos delante de mí. Y esa era la parte más concurrente que tenían los hijos de Israel. ¿Sí? Hacían lo malo ante los ojos de Jehová, ¿verdad? Y lo más difícil entonces era que pasaba un juez, los gobernaba, lograba que el pueblo derrotara a sus enemigos y luego empezaban a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Qué hacían? Ídolos. Eso es lo más difícil. Y yo quiero que empecemos a pensar desde ya en que nosotros posiblemente tengamos un ídolo, no como estos, ¿verdad? No un ídolo físico, sino un ídolo que nos afecta y que nos hace caer y que nos aleja de ese mandamiento que el Señor nos dio, de que no podemos tener dioses ajenos delante de Él. Esa es que empecemos a pensar en eso. Entonces, ¿qué sucedió? En el capítulo 2, bueno, se enojó Jehová contra ellos. ¿Por qué? Porque lo más ofensivo era que ellos se hicieran ídolos.
En el capítulo 3, ahora, Jueces capítulo 3 y el versículo 7. Versículo 7. Y los hijos de Israel, otra vez, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Y olvidaron a Jehová su Dios y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Eran unos dioses que ellos tenían. Entonces Dios levantó a un juez, él se llamaba Otoniel, y él empezó a buscar la forma de liberar a Israel de los pueblos que lo tenían oprimidos, porque sí los tenían oprimidos. Entonces, Otoniel era hermano de Caleb. Y aquí la parte de Otoniel solo nos dice que él liberó al pueblo de Israel y murió. Y pasaron 40 años. Eso lo dice el versículo. Vamos a ver, aquí está. Aquí está. Bueno, no tengo el versículo, pero dice que la tierra reposó 40 años. O sea, después de que murió Otoniel, 40 años de tranquilidad, el pueblo estaba bien. Y luego en el versículo 12 del capítulo 3, los hijos de Israel hicieron lo malo otra vez. ¿Cuál era el problema? Los ídolos. Y entonces se levantó Ahod. Y mire, este Ahod tenía una estrategia, o tuvo una estrategia interesante, porque si usted lee el versículo, ahorita les digo, ahí está. Ahod, hay un versículo acá que dice claramente que él era zurdo. Era zurdo, y cuando yo leí el versículo decía, y Ahod era zurdo. Dije, ¿y eso qué tiene que ver? Versículo 15, ahí está. Muchas gracias, hermana, así me gusta. Sí, Ahod dice, sí, el cual era zurdo, dice. Y yo dije, ¿y eso qué tiene que ver, verdad? ¿Qué diferencia hay en que haya zurdo y haya derecho? Pero Eglón, que era el rey que tenía gobernado a Israel en ese tiempo, él no sabía que Ahod era zurdo. Entonces Ahod usó una estrategia muy peculiar. Él hizo una espada y se la puso aquí en el lado derecho. Y como normalmente los guerreros pues son derechos, entonces sacan la espada de este lado, ¿verdad? Y más adelante dice que enviaron un regalo a este rey, Eglón, y llegó Ahod, y él, en un descuidito, se metió la mano izquierda acá y sacó. Entonces no le dio tiempo a Eglón que se pudiera defender. Y para aquellas hermanas que tienen esa costumbre de decirle a los esposos o a los hijos o a los amigos que le dicen mi gordo, ¿verdad? Aquí hay alguien que dice así, ¿verdad? Mi gordo, dicen. Pues fíjese que aquí hay una frase que usted puede usar para que ya no siga diciendo esa frase. Y la frase es grueso. ¿Sí? Aquí dice, en serio, aquí dice, mire, aquí les voy a leer, no crean que me lo estoy inventando. Dice, vamos a ver, alguien que me ayude a encontrar donde dice grueso. Versículo 17, aquí está, dice, mire, y entregó el presente a Eglón, rey de Moab, y era Eglón muy grueso, dice. Entonces, a partir de ahora ya no diga mi gordo, dígale mi grueso, mi gruesecito. Ya no le diga mi gordito. Entonces, esa es una frase que yo encontré ahí para ustedes, para apoyarles, ¿verdad? Bueno, ¿qué pasó? Que Ahod le metió la espada de tal manera a este rey Eglón que dice que entró hasta la empuñadura, o sea, hasta la base y no le sacó la espada. Entonces Eglón cayó y no quiero ni mencionar lo que dice ahí porque es cruel. En verdad esta fue una parte muy cruel y usted si quiere lo lee ahí, yo no lo quiero decir, pero dice que él, como ya no le sacó la espada, le salió hasta el estiércol. O sea, fue una muerte terrible. Mire cómo eran de sanguinarios también antes, ¿verdad? O sea, había mucha violencia. Luego dice, aquí ya llegamos a esta parte, y después de él
la tierra reposó 80 años, 80 años. Y cada vez que Dios proveía un nuevo juez al pueblo de Israel, este juez les recordaba lo que había sucedido hacía muchos años cuando Dios había sacado al pueblo de Israel de Egipto. Y les recordaba, miren, Dios hizo esto, Dios les prometió esta tierra que fluye leche y miel, donde ustedes están ahora, y les recordaba todo eso. Y sin embargo, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Después dice que llegó otro juez que se llamaba Samgar, y él dice que mató a 600 filisteos, los mató con una cosa que sirve para apoyar a los bueyes. Solamente eso dice. Es como un pico que, ¿cómo se llama esta? Aquí está. ¿Cómo se llama? Aguijada. Muy bien, gracias hermano. Usted sí está en línea conmigo. Con una aguijada, que era un como pico con el que le picaban así a los bueyes para que pudieran hacer su trabajo, ¿verdad? Y este hombre, Samgar, mató a 600 filisteos, casi como la historia de Sansón, ¿verdad? Que mató a 150, creo, con una quijada de buey. Pues de eso solo se menciona eso. En el capítulo 4, mire cómo empieza el capítulo 4. Después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo. ¿Y cuál era el problema? Los ídolos. Los ídolos. Fíjese, los ídolos. Y entonces vino, en este caso, Débora y Barak. Y fíjese que ellos usaron otra estrategia. Pero Débora, lo que tuvo de malo, si podemos decir así, es que ella dijo, bueno, vamos a salvar ahora al pueblo de Israel, pero la gloria va a ser para mí. Porque era una mujer, pues, que caso raro, digamos, dentro del pueblo de Israel, que una mujer salvara al pueblo de Israel. Entonces dijo, bueno, no va a ser victoria tuya, le dijo a Barak, sino va a ser victoria mía. Así que vamos y derrotemos al pueblo de Israel. Y lo derrotaron, en efecto, lo derrotaron, ¿verdad? Y hay otra cosa violenta ahí, violenta de una mujer, la que mató al rey en esa ocasión. Dice que agarró una estaca, porque lo dejó dormidito, y agarró una estaca y con un mazo le insertó la estaca a este rey, y así lo mató. Esa fue otra estrategia. Y entonces aquí vuelve a quedar el pueblo de Israel otros 40 años. Bueno, yo no sé si usted iba a ir sumando los años ahí, pero ya van como unos 4 por 2, 80 más 80, 160 años. Ya ahí han pasado 160 años de que Josué habría muerto y un poco más, ¿verdad? Por el tiempo. Bueno, así que vamos a hacer una pequeña pausa para empezar una pequeña reflexión esta mañana. Y ese estilo de vida del pueblo de Israel continuó más o menos 450 años y con el mismo vicio. Ellos se sentían oprimidos por los madianitas, porque fíjese que Dios había dejado varios pueblos, o varios grupos para probar a Israel. Dejó los jebuseos, los heteos, los filisteos, los saduceos, los heveos, no sé, dejó un montón, eran como 6 grupos. Ahí dice 5, pero eran como 6. Y los dejó para probar a Israel, para ver qué tan fiel era Israel. Y en todas las veces los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Entonces ese ciclo vicioso era así. Entonces ellos se arrepentían, Dios les mandaba un juez, los liberaba, quedaban 40 años y después volvían al mismo ciclo, volvían a pecar y así siguió. Nosotros posiblemente, como dije al inicio, tenemos algún Dios que nos está
atropellando y haciéndonos mantener en ese círculo. Y yo quiero pedirle a usted esta mañana que piense, ¿cuál es ese ídolo que le está afectando a usted? Y algunos dicen, no, pero si yo ni voy a la iglesia católica o tengo un ídolo. No, es que no se trata de eso. Fíjese que yo me puse a pensar, hay muchos que tienen el ídolo del fútbol y hay casos extremos. Ustedes saben la noticia de, ve, ya levantó las manos el primo allá haciendo así, los cremas dice. Ustedes saben de la noticia de El Salvador, que hace unos días una estampida de personas por querer entrar a ver el partido, que ya estaba lleno el estadio, y a nosotros nos sucedió también aquí en Guatemala. Querían entrar y empujaron a la gente que estaba en la entrada y entraron, pero mientras entraron pasaron matando creo que a 16 personas. Aquí fueron 80 creo, algo así, ¿verdad? Más, sí, como 80 personas murieron esa vez aquí. Eso es un ídolo, eso es un Dios que lo está atrapando, ¿verdad? Bueno, hay otros tipos de ídolos, ¿verdad? Está la televisión, está el internet, ¿verdad? No sé qué más otros ídolos hay. Y ese ciclo posiblemente nos esté afectando a nosotros. Y Dios lo que quiere es liberarnos de ese ciclo, de ese Dios que nos está atrapando, que no nos deja liberarnos y ser un líder como que fue Gedeón. Estos tipos de ciclos viciosos, que podríamos decir, se pueden dar en tres áreas. En el área personal, y nos afecta directamente a nosotros, pero también afecta a nuestras familias. En el área de la familia, que puede ser un vicio familiar, donde todos participamos, y eso nos aleja del Señor, pero también puede estar aquí en la iglesia, ¿verdad? Así que debemos cuidarnos de esos vicios que pueden estar afectando nuestra relación con Dios. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues hay que romper ese vicio, ese círculo vicioso. ¿Cómo? Bueno, oyendo a la voz de Dios, ¿verdad? Porque muchas veces venimos a la iglesia, pero no oímos a Dios. Solo venimos a oír tal vez a la persona o a los ritos que hacemos o a las costumbres que tenemos en la iglesia, pero no venimos con la idea de que Dios sea el que nos hable. Y Dios solo usa a los instrumentos para hablarnos, ¿verdad? Y yo en este caso, pues yo solamente estoy acatando la solicitud del hermano pastor, pero la palabra es la que nos va a hablar esta mañana, ¿verdad? La palabra es la que nos tiene que hablar esta mañana. Vamos entonces al capítulo 6. Capítulo 6. Y ahí está la historia de Gedeón. ¿Cómo empieza el capítulo? Los hijos de Israel. Eso fue lo que hicieron. Ahí empieza el capítulo. Y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y Madián sí era sanguinario, ustedes. Este sí era sanguinario. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y los amalecitas y los hijos de Oriente contra ellos, subían y los atacaban, y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban qué comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venía a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros,
y os di su tierra, y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido mi voz. Y entonces Gedeón estaba limpiando el trigo y el ángel de Jehová se sentó bajo un árbol y luego llegó y le dijo a Gedeón que él iba a liberar al pueblo de Israel de los madianitas. Y ahí hay una frase que muchos utilizamos como una frase, como dijéramos, halagadora, muy halagadora, porque el Espíritu de Jehová le dice, varón esforzado y valiente, y nosotros tomamos eso para nosotros cuando dicen, usted es un varón esforzado y valiente, dice, pero mire a quién se lo dijo en ese momento. Y Gedeón no dijo, gracias ángel, gracias por esa palabra, la recibo. Él no dijo eso. Lo primero que hizo fue quejarse de la situación. Ay Dios, no, pues si nosotros estamos empobrecidos, no tenemos nada que comer, y tú me dices varón esforzado y valiente, y todavía el Espíritu le dice, pues con esa fuerza que tienes, con esa vas a liberar al pueblo de Israel, con esa fuerza. Entonces, ¿qué es lo que ve Dios en nosotros? Dios no ve lo que somos actualmente. Dios no ve la condición actual en la que estamos, sino el potencial que nosotros podemos tener. Y Dios había visto que Gedeón tenía un potencial enorme. Y lo fue tan así que cuando ya lo iba a mandar a la batalla, le dijo, mira, tenés mucha gente. ¿Cuántos guerreros tenía? Aquí está, no se preocupe. Aquí está el dato. Creo que 300,000. ¿Dónde está? Aquí los vamos a ver. Bueno, pero ya vamos a llegar a ese punto. Entonces, tratando de evadir la responsabilidad, fue y le dijo al ángel, dame tiempo un ratito pues, solo voy a ir a preparar una ofrenda. Y entonces se fue para adentro y el ángel de Jehová se quedó ahí sentado esperando, pero no crean que lo esperó 5 minutos o 10 minutos, no dice cuánto tiempo lo esperó, pero fíjense que Gedeón fue y mató un cabrito, lo asó, hizo caldo no sé si con verduras o qué, pero hizo caldo con eso. Y después hasta hizo panes sin levadura. No sé cuánto tiempo se llevará a hacer un pan sin levadura, pero pienso que unos 40 minutos, digo yo. Ese es mi cálculo. Hermana, ¿cuánto? 35, casi le llegué. Veo que ya voy aprendiendo de usted, hermano. Bueno, pero después de ese tiempo de hacer todo eso, tal vez con la idea de que tal vez en eso se desespera el ángel y se va, ¿verdad? Porque él no quería asumir esa responsabilidad, era mucha responsabilidad. Entonces cuando salió, ahí estaba el ángel esperándolo, ¿ya? Y le dio algunas instrucciones. Fíjese, aquí está, vamos a ver. Vamos a ver, sí. Bueno, le dijo, echó la carne en un canastillo, el caldo lo echó en una olla y así se lo presentó al ángel. Pero Gedeón tenía temor de morir porque él había visto a Dios, ¿verdad? Como esa era la sentencia de que si alguien mira a Dios cara a cara, muere, ¿verdad? Entonces el ángel le dijo, no tengas temor, no vas a morir. De todas maneras no había visto a Dios sino al ángel de Dios, pero era el representante de Dios, ¿verdad? Así que el temor era fundado. Y miren la tarea que le pone, la tarea tan difícil, y aquí vamos a hacer otra pequeña reflexión, porque Dios le pidió a Gedeón que destruyera el Baal que tenía su padre, y esa es una gran reflexión para nosotros. ¿Será que yo como padre, como sacerdote de mi familia, será que tengo algún ídolo y Dios le va a pedir a mi hijo que me destruya ese ídolo? Y aquí encontré que
no es lo mismo un ídolo que una imagen, ¿verdad? Y entonces ya vi cuál es la diferencia, porque le pidieron a Gedeón que el ídolo, que era Baal, lo destruyera, lo desmenuzara, lo quebrara, mientras que la imagen de Acera la tenía que también desmenuzar, pero era de madera, era una imagen, era un cuadro posiblemente, porque le dijo que con esa leña también tenía que hacer algo él, ¿verdad? La cosa es que habían dos aspectos ahí, el ídolo y la imagen, ¿verdad? Y las dos cosas pues son contrarias a lo que el Señor nos había pedido, ¿verdad? A lo que el Señor había pedido al pueblo de Israel, que no se hiciera imágenes de nada, ¿verdad? De ninguna cosa se podía hacer imagen. Entonces el hijo de él fue el que hizo todo eso. Perdón, Gedeón hizo eso con lo que tenía el padre, ¿verdad? ¿Y qué hizo el papá de él cuando supieron los israelitas que Gedeón había destruido ese ídolo y la imagen de Acera? Entonces lo querían matar. Y el padre muy inteligentemente les dio una respuesta, les dijo: ¿y ustedes por qué están peleando por Baal? Si Baal es un Dios que se proteja a él mismo, que se defienda a él mismo, ¿verdad? Y entonces ya no le hicieron nada, ¿verdad? Entonces el padre salió a defender en ese momento al hijo, y se cumplió lo que el Señor le había pedido a Gedeón. Luego Gedeón contaba con 30,000 hombres, y le dijo Dios: mira, tenés mucha gente, y dice que los madianitas eran innumerables, y Gedeón tenía 300,000 hombres. Entonces le dijo, la primera prueba: ve y dile a todos los miedosos, a los que no se atrevan a ir a la guerra, a los que no estén dispuestos a enfrentarse, que se vayan, que se regresen, y solo me dejas aquí a los buenos. Y se fueron una gran cantidad, que ya solo quedaron, vamos a ver, 10,000 hombres quedaron. O sea, se fueron 20,000 y quedaron 10,000. Mire qué cantidad. Y todavía Dios le dice: mira, yo creo que tenés mucha gente todavía. Le dice, 10,000 hombres eran muchos. Y le dijo: bueno, ahora vas y los llevas al río y que tomen agua. Y todo aquel que se agache y tome el agua así directamente del río, a ese no sirve. Y el que solo se arrodille, de esta forma, y agarre el agua y se la tome así, ese sí es bueno, ¿verdad? No entiendo exactamente por qué, ¿verdad? Pero esa fue la condición. ¿Y cuántos quedaron? 300 hombres quedaron, y los demás los desecharon. Y mire la estrategia tan interesante que Dios le dijo a Gedeón que hiciera. Le dijo: bueno, ahora dale una trompeta a cada uno de ellos. Estoy parafraseando el capítulo, hermanos. Ahí usted puede leer bien la historia detallada de lo que sucedió, pero estoy resumiendo porque es larga la historia. La historia de Gedeón tiene 3 capítulos, capítulo 6, capítulo 7 y capítulo 8, mientras que de los otros jueces solamente hay en algunos casos un párrafo, ¿verdad? Un párrafo pequeño, aunque tuvieron el mismo resultado. Entonces le dijo: bueno, dale una trompeta a cada uno de ellos y luego vas a hacer lo que te diga. Y entonces Gedeón, como un buen líder, Gedeón no dijo: bueno, ustedes llévense esta trompeta y vayan. Él les dijo: bueno, lo que yo haga, ustedes van a hacer. Y entonces también Gedeón llevaba su trompeta, y cuando Dios le dio la orden, entonces ellos actuaron. Pero antes quiero mencionar algo interesante. Fíjese que Dios le dio un superpoder a Gedeón. Ese sí era, mire, mejor que el hombre nuclear. ¿Quiénes vieron al hombre nuclear aquí? Levanten la mano, ¿quiénes vieron? Pocos, ¿verdad? Fíjese que un día pero hay algunos. Fíjese que un día que las hermanas se fueron ahí a su retiro, me acordé de un personaje que yo escuchaba hace como 50 años, ¿sí? Ustedes no lo han oído. Vamos a ver si alguno levanta la mano. ¿Quiénes escucharon alguna vez la radionovela Calimán? Ah, sí, va, qué bueno, muy bien, un aplauso para ellos. Fíjese que yo dije,
porque yo tenía como 8 años cuando escuchaba esa radionovela. Y mire qué curioso. Mi mamá vendía tortillas y la novela era a la 1 de la tarde. Y me decía mi mamá: hijo, anda a dejarle estas tortillas a fulana. A la hora que empezaba Calimán, ustedes. Y entonces yo llegaba bien enojado, solo medio tiraba las tortillas y regresaba. Bueno, pues un día de estos que se fueron las hermanas al retiro, yo dije, voy a ver si existe Calimán todavía en YouTube. Y ahí está, hermanos. Y lo más chistoso, en Spotify, ahí está Calimán, si usted lo quiere oír. Y yo me puse a recordar un poco de eso. Bueno, ¿eso qué tiene que ver con la historia? Pues nada, ¿verdad? Solo se los quería contar. Es que quería contárselo. Bueno, pero Dios le dio un superpoder a Gedeón. Le dio un oído supersónico. Porque fíjese que habían 2 soldados de los madianitas que estaban platicando. Y uno le dijo al otro: fíjate que estaba soñando una cosa. ¿Y qué soñaste? Fíjate que vi que venía una bola y se venía haciendo grande y grande y grande y grande, y llegaba a la tienda, pues no a la tienda de la esquina, sino a la tienda que ellos habían construido, y destruía la tienda. Y entonces me acordé de algo, y entonces me identifiqué con esto, porque fíjense que yo cuando era niño, hoy sí me estoy descargando, ¿verdad? Cuando yo era niño tenía un sueño, cuando estaba enfermo especialmente. Fíjense que yo soñaba cuando tenía gripe, principalmente eso era lo que me aquejaba. Cuando yo tenía gripe me dormía. Y yo soñaba que estaba, como que dice, en las faldas de un volcán, y miraba una piedrita que salía allá arriba, hasta allá en la punta del volcán, y se venía rodando, 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 y se venía haciendo grande. Y cuando llegaba conmigo, me despertaba. Gracias a Dios, ¿verdad? Porque si no, ahí me hubiera quedado. Pues entonces entendía qué sueño tan interesante, ¿verdad? Igual que el mío. Pero ahí es donde yo descubrí que Gedeón tenía un super oído, porque no podía estar Gedeón a la par de ellos, ¿verdad? No sé a qué distancia estaba, pero ellos estaban lejos de él. Y sin embargo, Gedeón escuchó el sueño y la interpretación. Y la interpretación fue que Israel iba a destruir a los madianitas, y Dios se lo había revelado a un soldado de los madianitas. Y por ahí fue donde ya Gedeón alistó su ejército, porque se dio cuenta que ellos ya, como que Dios mismo les había dicho: mire, ustedes van a ser destruidos por los israelitas. Y entonces dijo: bueno, prepárense pues. Y rodearon el lugar donde estaban los madianitas, y a la 1, a las 2 y a las 3 y empezaron a tocar, ¿verdad? No sé qué tocaron, pero tocaron de tal manera que los madianitas se confundieron y se empezaron a pelear entre ellos, y se mataron unos a otros, y otros se fueron huyendo, y colorín colorado, Gedeón ha derrotado a Madián. Y entonces yo encontré, ya en la parte final de esto, encontré algo interesante: que los demás jueces sí habían sido líderes del pueblo de Israel y habían utilizado estrategias eficaces, sanguinarias sí, pero eficaces, porque lograron el objetivo. Pero fíjese que Gedeón utilizó una estrategia no precisamente personal, porque él puso a prueba a Dios. Fíjese, o sea, le puso unas pruebas para que Dios le demostrara que era él el que estaba dirigiendo esta guerra. La primera prueba que le puso fue, aquí la tengo, le dijo que iba a poner un velo así en la tierra, y que Dios le demostrara: si tú eres el que me estás mandando, yo te voy a pedir que se moje el velo, pero que todo lo demás quede seco. Y a la mañana siguiente él agarró el velo y todo estaba seco, y agarró el velo y lo exprimió. Me parece que haya un dato de cuánto líquido sacó del velo,
Y entonces dijo, bueno, sí, era Dios el que estaba dirigiendo esto. Pero no se conformó. Él dijo, no, ahora vamos a hacer lo contrario. Casi como que estaba negociando con el Señor. Bueno, ahora vamos a hacer lo contrario. Que se moje toda la tierra que está alrededor del velo, pero que solo el velo quede seco. ¿Y qué pasó? A la mañana siguiente, él se levantó y vio que toda la tierra estaba mojada, pero el velo estaba seco. Entonces ahí Gedeón se dio cuenta que en verdad Dios estaba dirigiendo esta estrategia. Entonces no es lo mismo que nosotros usemos una estrategia para vencer al enemigo que cuando somos dirigidos por Dios. Y esa es tal vez la parte difícil, porque es cuando nosotros nos tenemos que entregar a Dios y decirle, Señor, dirígeme a mí. No es lo mismo que uno tenga sus propias ideas a que el Señor pueda guiar por medio de su Espíritu lo que nosotros podemos hacer. Segunda conclusión, porque esta ya fue la primera conclusión. La segunda conclusión es, en los siguientes capítulos se sigue viendo el mismo comportamiento de los israelitas. Ellos no cambiaron, a pesar de lo que sucedió ahí con Gedeón. Eran presa de sus enemigos, clamaban a Jehová por ayuda, Dios levantaba a un juez que los liberaba, caminaban así mientras el juez vivía, moría el juez, pasaban 40 u 80 años de tranquilidad y los hijos de Israel poco a poco se fueron calmando, hermanos. Los hijos de Israel volvían a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Vamos a hacer una aplicación entonces. En el ejército de Israel habían 3 tipos de personas cuando él hizo la selección. Los miedosos, que fueron los primeros que salieron huyendo, que dijeron, no, yo no me atrevo. Luego estaban ¿dónde estoy, hermanos? Sí, luego estaban los que también fueron preseleccionados, pero en el último momento fueron rechazados. O sea, ellos no fue que dijeron yo no puedo, sino que el Señor los rechazó y dijo, no, tú no puedes ir, porque al agacharse a tomar el agua, imagínense que se quisiera levantar, si había un gruesecito por ahí, no se iba a poder levantar fácilmente. Entonces no era apto para la guerra. Entonces Gedeón, o sea, Dios a través de Gedeón le dijo, no, estos no. Y los otros, el otro grupo que quedó, que fueron los que sí vencieron a los madianitas. ¿En qué grupo cree usted que está? ¿En cuál de esos 3 grupos usted se identifica esta mañana? Pero si usted se siente en uno de los grupos que no fueron a la batalla, este es el momento en que podemos hacer una cuenta con el Señor y decirle al Señor, Señor, mira, yo sí me siento como de los miedosos que no aguanto, pero con tu poder yo puedo hacerlo. Dios le demostró a Gedeón que él era el que estaba dirigiendo esa batalla y por lo tanto iba a ser vencedor. Y esta mañana entonces yo quiero pedirle a usted, si quiere hacer un nuevo voto con el Señor, si quiere atreverse hoy a abandonar esa idolatría que no sabemos qué es, algún vicio, alguna situación que ha estado afectando su vida y que no lo deja avanzar, sino que se mantiene en derrota espiritual, ¿verdad? Estamos hablando de una derrota espiritual que a veces nos sentimos así, derrotados. ¿Verdad? Yo ya no quiero ir a la iglesia, a mí me hacen malas caras en la iglesia, el hermano no me habla, es que no hacen caso a las sugerencias que yo doy en la iglesia. Esas cosas a veces nos alejan, ¿verdad? Entonces yo quiero pedirle esta mañana, si usted quiere esta mañana ponerse de pie y decir, Señor, yo tengo algo que quiero que tú me ayudes a cambiar esta mañana. Tengo un ídolo que me está afectando
Y yo quiero que esta mañana tú lo venzas con tu poder. Si usted quiere ponerse de pie y vamos a orar por esto en este momento. El Señor sigue trabajando con nosotros, ¿verdad? Aun cuando ya estemos en victoria, tenemos que seguir de la mano del Señor. Así que mejor pónganse de pie todos y vamos a orar, y que el Señor añada bendición a la palabra de hoy y que podamos llegar a ser líderes como Gedeón. Amén. Y los hijos de Israel hicieron lo malo ante Dios, pero usted no va a hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque el Señor nos va a guiar. Oremos. Padre, gracias te damos por esta palabra que has mandado tú por medio de la Biblia. Y Señor, es una palabra retadora, pero que con tu poder, con tu fuerza, podemos desechar esos ídolos o ese ídolo que nos ha estado afectando y que nos mantiene alejados de ti y que no nos dejan cumplir con lo que tú tienes preparado para nosotros. Te pedimos, Padre, que cada uno de los hermanos y hermanas que esta mañana han escuchado esta palabra, que por medio de tu Espíritu Santo tú puedas llegar a sus vidas, y que si hay algo que se necesita cambiar, ordenar o erradicar, que tú puedas ayudarles a que esto sea posible. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.